Ok, bueno, primero que nada, hola, bienvenido a nuestra tercer y última clase muestra. Hoy vamos a ver duplicación o replicación, pero antes les puse un pequeño quiz. Sobre todo en el primer y en el segundo bloque, todas las clases hacíamos quizzes, pero en el tercero pues no hubo tanta oportunidad. Para este cuarto bloque sí quiero retomar eso. Porque, pues, ya viene de pa' abril y sé que sobre todo para primerito está muy, muy pesado. Entonces, en caso de que o sea, de preferencia quisiera evitar a toda costa que se fueran a final de cuarto bloque. Entonces, quiero hacer, pues, los quizzes para que estemos repasando y repasando y repasando. O si en caso de que se vayan a final por su doctor o por lo que sea, que lo puedan pasar sin tanto problema. Entonces, pues sí, voy a estar haciendo, bueno, vamos a estar retomando esta dinámica de los quizzes. Y bueno, para que funcione, necesito que cuando estemos revisando las preguntas, que si estén participando, o sea, yo aquí no veo quién se equivoca ni nada, o sea, aquí no estamos juzgando, pero de preferencia, si se equivocaron, traten de participar de lo que más les cueste, que sea donde más participan, ahorita y en todas sus clases, porque les prometo que si hay dudas ahí o hay algo que todavía no queda claro, cuando participamos es pues aprendizaje, como estudio activo, entonces todo sale mucho mejor y lo memorizamos más fácil, ¿ok? Entonces vamos a empezar a checarlas y cualquier duda, ya saben, me interrumpen. A ver, la verdad es que sí me la volé porque puse como cinco que eran un poquito más complicadas, pero todo tiene un sentido. Ahorita lo vamos a ver. A ver, ¿cuál de las siguientes bases nitrogenadas es una pirimidina? Perfecto, la timina. ¿Alguna de ustedes me dice cuáles son las guaninas y cuáles las pirimidinas? ¿Se acuerdan? Hola. Las purinas, que es la adenina y la guanina, ¿no? Ajá, perfecto. ¿Y las pirimidinas? La timina y la citosina. Y nos falta una. Uracilo. Perfecto. Ok. ¿Qué diferencia a un nucleótido de un nucleósido? Aquí acuérdense muy bien, les puse hasta una fotito como cómo se iban diferenciando y es la presencia de un fosfato, ¿ok? Para que un nucleótido, acuérdense que el nucleótido se empieza a formar con una pentosa. A esta pentosa, la pentosa va a estar sí o sí. Luego a esta pentosa le vamos a agregar una base nitrogenada, ¿ok? Si tenemos una pentosa y una base nitrogenada, a eso se le llama nucleósido. Si a este nucleósido le agregamos un fosfato, entonces se llama nucleótido, ¿ok? Si, si no tenemos base nitrogenada, entonces solo es una pentosa con un fosfato. Si no tenemos base nitrogenada... no, ya les iba a decir, creo que la repetí, pero no, ya vi que aquí dice presencia y aquí dice ausencia. Estas dos respuestas, si se fijan, chocarían entre sí, pero sí, si no tenemos una base nitrogenada, entonces nada más sería una pentosa con un fosfato. Para que un nucleótido sea un nucleótido, tiene que tener pentosa, base nitrogenada y fosfato. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Algo que quieran que revisemos? Espero que no. Ok, en el RNA la adenina se aparea con, aquí es con el uracilo. ¿Hay alguna duda de por qué no es la timina? Acuérdense que en el DNA, guanina y citosina, bueno, en ambas, tanto en DNA como en RNA, citosina se va a aparear con guanina. Sin embargo, en el DNA, la adenina se va a parear con timina. En el RNA, la adenina va con el uracilo. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Espero que no. A ver, ¿qué región del genoma codifica proteínas? Los exones, perfecto. Acuérdense que los intrones son la parte como, pues no diríamos inútil, pero la parte que no es funcional, ¿ok? Los intrones son como esta parte de estabilización de los genes, pero no necesariamente son funcionales para codificar proteínas. Las secuencias intergénicas, acuérdense que en el genoma tenemos genes, secuencias intergénicas y aparte tenemos pseudogenes. ¿Ok? Las secuencias intergénicas y los pseudogenes no van a ser funcionales para la codificación. Eso como parte del genoma. En el genoma hay genes. Dentro de esos genes tenemos a los intrones y a los exones. Los exones van a ser la parte funcional. Los intrones se sirven más como para estabilización. ¿Alguna duda con esto? Me voy a tratar de ir un poquitito más rápido para que nos dé tiempo de ver toda la clase y no terminemos muy noche. Pero ya saben, cualquier duda me dicen. Ok. Ok, aproximadamente cuántos genes contiene el genoma. Perfecto, esto está increíble. Dependiendo de la literatura, me parece, si no me equivoco, yo les dije de 21.000 a 25, no me acuerdo,
Pero ya saben, la literatura puede, ¿cómo se llama? Puede variar. Aquí si se fijan, aquí las cuatro opciones eran valores súper diferentes y justo la que más se acerca aproximadamente es 25.000. Entonces, con esta, perfecta. ¿Qué característica distingue al genoma eucarionte del procarionte? Está en un núcleo delimitado por una membrana. Perfecta esa. ¿Cómo se hereda el genoma mitocondrial? Solo a partir de la madre. Esto está perfecto. Acuérdense que características de la mitocondria, el origen endosimbiótico, que es, bueno, se cree que las células eucariontas se comieron a una célula procarionta y esa célula procarionta se convirtió en la mitocondria. Estas mitocondrias pasan solo de mamá a hijos, ¿ok? Acuérdense, todas nuestras mitocondrias vienen solo de nuestra mamá. A ver, siguiente. ¿Cuál es el primer nivel de compactación del DNA? Los nucleosomas, ¿ok? Acuérdense que los cromosomas es el final y el selenoide y los selenoides van como en intermedio. A ver, ¿alguien aquí me dice en qué orden irían estas cuatro opciones? Desde lo menos compacto hasta lo más compacto. La mayoría lo tuvo bien, entonces alguien diga. Primero sería como nucleosomas, luego Ajá. el solenoide, asa y cromosoma. Perfecto, Aranza, muy bien. Increíble, así es. Ok, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el dogma central de la biología molecular? Perfecto. De DNA pasamos a RNA y el RNA ya es capaz de codificar a una proteína. Sin embargo, acuérdense que esto de dogma, el significado de dogma es algo que no se puede, em, ¿cómo se dice? Que no se puede contradecir. Sin embargo, en el dogma central de la biología molecular ya se sabe que sí hay excepciones. Por ejemplo, que sí se puede sintetizar RNA DNA a partir de RNA. Por eso ahorita no se preocupen, lo vamos a ver después, pero sí es muy importante que sepan que esta es la respuesta correcta, pero sí hay excepciones, ¿ok? Pero perfecto, eso está bien. Ok, la verdad, estaba un poco tramposa, pero me hace muy feliz que la mayoría la haya tenido bien. Esta, no me acuerdo si la pusieron en un depa o en un final. Creo que en un final, porque no estaba tan fácil y muchos se equivocaron. Entonces, me encanta que lo hayamos entendido. Vamos a analizarlo de todas formas para quienes están viendo la grabación. Se sintetiza una hebra de RNA complementaria a la siguiente secuencia de DNA. Nos dan la secuencia. ¿Cuál es la secuencia de RNA resultante? Ok, a ver. em, Aimee, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, Ok, ¿tú por qué crees que esta es la respuesta correcta? porque se supone que el RNA bueno, se lee de 3 a 5 y Ajá. las parejas de la citosina es guanina, de guanina es citosina, de tiamina es adenina y de adenina es uracilo porque en el RNA cambia. Perfecto, ese es todo el análisis que tienen que hacer. Si les están diciendo que una secuencia es 5' 3', la secuencia complementaria es completamente al revés, entonces es 3', 5'. Y perfecto, aquí nos están hablando de una secuencia de RNA, entonces tenemos que acordarnos que en el caso del RNA, la adenina se aparea con uracilo. Perfecto. Ese es todo el análisis que tienen que hacer. A ver, ¿qué tipo de modificación a las histonas está típicamente asociado con la eucromatina y la activación transcripcional? Yo sé que esta pregunta tal vez estaba un poco como rebuscada, como que nos podría aturdir al principio, pero vamos a leer con calma, ¿ok? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están hablando de una característica de las histonas asociada a la eucromatina. Tal vez ahorita no entendemos bien qué es esto de la activación transcripcional o tal vez suena un poquito complicado, pero vamos a ver las respuestas. No importa realmente esto de a quién acetila, a quién metila, lo de los promotores. La única de estas opciones que tiene algo que ver con lo que ustedes saben es la acetilación. Yo les dije que cuando las histonas están acetiladas, las vamos a encontrar en eucromatina. Cuando están metiladas, las vamos a encontrar no, se me fue la palabra ahorita, pero espérenme, se me fue la palabra ahorita por completo. Denme 2 segundos. Sí, claro, heterocromatina. Cuando está metilada, está en heterocromatina. Si nosotros creyéramos que la respuesta era metilación, entonces alguna de estas dos nos hubieran podido confundir. Esta pregunta, más que de conocimiento, quería que supieran cómo contestarla. Primero, confíen muy bien en lo que estudian y si ustedes se acuerdan que era algo de acetilación,
pongan la única que dice acetilación. No sé si me di a entender, pero no se dejen confundir por las opciones, porque así están hechos sus departamentales, para confundirlos con las opciones. Ustedes confíen en lo que sepan y la única de estas opciones que cuadraba con lo que yo les dije es esta de acetilación. A ver, si se compara el número de genes del genoma humano con el número de proteínas en el proteoma, se observa que el proteoma es mucho más amplio. ¿Cuál es la razón principal de esto? Un gen puede dar lugar a varias proteínas mediante splicing alternativo. Perfecto. Muy bien. No es esta de la tasa de mutaciones extremadamente alta porque ya sabemos que no pueden haber tantas mutaciones. Las mutaciones pueden dar lugar a una desventaja o a una ventaja biológica, pero no pueden haber demasiadas. Entonces, esta no puede ser. Cada proteína se sintetiza a partir de múltiples genes distintos, no necesariamente, y el DNA contiene múltiples copias de los mismos genes. Esto, aunque es cierto, no tiene nada que ver con el proteoma. Entonces, este estuvo increíble. A ver, en un experimento se analiza el contenido de DNA de una célula y se encuentra que el 95% del genoma no codifica proteínas. ¿A qué tipo de organismo pertenece esta célula? A la célula eucarionta. Perfecto. ¿Alguien me dice por qué la respuesta no es esta de bacteria? ¿Por qué no es? ¿O por qué no podría ser ni bacteria ni virus? Mm, mm, mm. No. Bueno, acuérdense que estos organismos, tanto las bacterias como los virus que tienen DNA, su genoma está organizado en plásmido, ¿ok? El plásmido, acuérdense que es como un circulito, ¿ok? Este plásmido para poder sobrevivir, para poder tener una ventaja biológica, tiene genes que codifican a proteínas casi continuos, ¿ok? No tienen tantas partes inactivas. En el caso del DNA de las células eucariontas como las nuestras, sí tenemos varias partes que no codifican a proteínas. Entonces, es por eso que las células eucariontas son las únicas que podrían ser. Espero, o sea, espero que hayan tenido em, ese análisis y si no, no pasa nada, ya lo corregimos. A ver, ¿cuál de las siguientes observaciones contradice la versión clásica del dogma central de la biología molecular? Ah, miren, perfecto, esto es lo que les decía hace rato. Que la capacidad de algunos virus de convertir RNA en DNA. Perfecto, básicamente esta excepción dice que podemos dar un pasito hacia atrás. No necesariamente siempre va DNA, RNA, proteínas, sino que en algunos casos, especialmente con los virus, va de RNA a DNA. Ok. Y la presencia de DNA en mitocondrias y cloroplastos. La presencia de DNA está en mitocondrias y en ribosomas, ¿ok? No, según yo, no en cloroplastos. Y de todas formas, esto no tiene que ver tanto con el dogma central de la biología molecular, porque lo que este dogma nos explica es el flujo de la información, ¿ok? No la ubicación. La ubicación la vimos aparte. Entonces, vamos a la última. ¿Cuál es la principal diferencia entre la eucromatina y la heterocromatina? Que la eucromatina está menos compacta y la heterocromatina es más compacta. Fin, ¿ok? La heterocromatina contiene genes activos y la eucromatina genes inactivos, no necesariamente. De hecho, la eucromatina normalmente tiene como menos capacidad de transcripción, pero los genes no tienen que estar inactivos, ¿ok? La eucromatina solo se encuentra en células eucariotas, ¿no? Y la heterocromatina nunca se va a replicar en la división celular, tampoco. Entonces, muy bien. Ok, ¿cómo lo sintieron? ¿Sintieron que estuvo muy difícil? ¿Sintieron que sí les ayudó a repasar? ¿Qué piensan? Sí ayudó a repasar. Ok. Ok, entonces déjenme apago mi cámara y denme 2 segundos para compartir aquí pantalla y ya empezamos con el tema. Ok, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Va, perfecto. Entonces, antes de empezar, vamos a dar así un repaso rapeado
para, nada más para acordarnos por si había alguna duda que no hayamos entendido del quiz, ¿ok? Y miren, así sí, o sea, yo siempre les digo que no importa si les faltan clases por ver, si tenemos ahí algún tema atrasado, si tienen la oportunidad de entrar a las clases en vivo, háganlo, porque siempre resolver las dudas en vivo es, pues es mucho mejor. Y aparte, si se fijan, aquí ya tendríamos tres repasos. Cuando dimos la clase, con el quiz y luego este repaso después del quiz. Entonces eso les ayuda muchísimo para memorizar. Entonces, no importa si tienen algún tema atrasado, de todas maneras entren y al menos cuando lo estudien ya no van a estar en cero, ¿va? Entonces, a ver, repaso súper rápido. ¿Qué quedamos que era el genoma? Es el material, es el total del material genético en una célula, ¿ok? En el caso del humano, este genoma va a estar compuesto de 3.200 nucleótidos y 23 pares de cromosomas aproximadamente, ¿ok? Algo importante es que también va a haber una pequeña porción de este genoma humano en la mitocondria, ¿ok? Luego, vimos que en el genoma vamos a tener algunos componentes. Las principales que todos conocemos van a ser los genes. También vamos a tener secuencias repetidas como los microsatélites o los transposones, que acuérdense que los transposones son estas partes del genoma que pueden cambiar de lugar. Y vamos a tener las regiones intergenéticas. Estas regiones intergénicas, perdón, pueden ser pseudogenes, que son genes que en algún momento estuvieron activos y ahora ya no, que ya degeneraron o que tienen alguna mutación que no es compatible con la vida. O ADN satelital, que es lo mismo a los microsatélites, solo que en secuencias un poco más largas. Luego, ¿qué es un gen? ¿Qué es cada una de estas partecitas? El gen va a ser el segmento del genoma que va a ser funcional para codificar algo, ¿ok? Acuérdense que esta codificación no necesariamente tiene que ser el producto final, puede ser el primer intermediario de nuestro producto final. En el caso de las proteínas, por ejemplo, un gen va a codificar para RNA. Luego ese RNA va a codificar para proteínas. Eso va a ser un gen funcional. Dentro de los genes vamos a tener dos porciones. Vamos a tener una porción inactiva, que son los intrones, y una porción activa, que son los exones. Ya que entendimos bien qué es el genoma, vimos un poco las diferencias entre el genoma de las células procariontes y las células eucariontes, ¿ok? ¿Qué va a pasar con las células procariontes en cuanto a la organización de su genoma? Las células procariontes normalmente tienen un genoma pequeño de aproximadamente 4.000 genes. Aunque 4.000 genes suena muchísimo, luego vemos de qué tamaño es el genoma de las células eucariontes y vemos que tiene de 20 a 21.000 genes dependiendo de la bibliografía. Por ejemplo, en el quiz estábamos viendo que 25, por ahí encontré también como que de 28, entonces por ahí varía. El caso es que sepan como el aproximado más o menos. Luego, el ADN en el caso de los procariontas va a estar organizado en forma circular. A este circulito de genes se le va a llamar plásmido, ¿ok? ¿Qué ventaja biológica tiene el plásmido que les da a las células procariontes como a las bacterias? Que la mayoría de sus genes son activos, ¿ok? La mayoría son exones, casi no tienen partes inactivas. A diferencia de de nuestros genes, como en células eucariontes, que tienen un cachito de intrones, un cachito de exones, un cachito de intrones, un cachito de exones. ¿Ok? Esto, esto sería muy malo, pero afortunadamente tenemos algunos mecanismos para sobrellevarlo, como el splicing alternativo. El splicing alternativo a lo que nos ayuda es que un solo gen pueda codificar a diferentes proteínas dependiendo de su localización. Luego, en las células procariontas, el ADN se regula agrupando los genes en operones, ¿ok? Así se llama la agrupación de genes en células procariontes, operones. Y todos sus procesos ocurren en el citoplasma. Ocurren en el citoplasma porque la mayoría de estas células pues no tienen organelos bien delimitados. A diferencia de nosotros, que como hemos visto desde la secundaria, nosotros tenemos núcleo, nucleolo, mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, etcétera, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, nuestros genes van a ser individuales, cada uno va a tener su forma propia de regularse y estos procesos van a ocurrir en lugares diferentes. La transcripción va a ocurrir en el núcleo y la traducción en el citoplasma, ¿ok? Luego, aquí está lo que les expliqué del ADN mitocondrial. Es un dúplex circular que tiene menos de 20 pares de bases. Eso nos recuerda mucho a los plásmidos. Y es que este ADN se cree que viene de las bacterias. A esto se le llama el origen endosimbiótico. Todas nuestras mitocondrias vienen de herencia materna, ¿ok? ¿Para qué nos sirve saber esto? Para identificar algunas enfermedades mitocondriales y saber cómo se transmiten de madres a hijos. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el síndrome de Leber o el síndrome de Leigh.
O sea, si les interesa, yo creo que en el Drive les voy a poner algunos ejemplos de enfermedades, pero nunca los han preguntado. Lo que es necesario de aquí es que entiendan esto de ADN mitocondrial, herencia materna y origen endosimbiótico, pero patologías como tal ni vienen en su programa y yo nunca he visto que las pregunten, ¿ok? Al menos para Bioca 4. Luego, vimos cómo se compacta el genoma. El genoma, en su estado natural, si lo separáramos así en un hilito, mediría aproximadamente 2 metros por cada célula. Y nosotros necesitamos que todo eso mida, lo compactemos en cromosomas chiquitititos, porque tienen que caber 23 pares de cromosomas en una célula. Entonces, ¿cómo lo vamos a envolver? Vamos a empezar con la doble hélice y luego esta doble hélice se va a empezar a envolver en un nucleosoma, así como si lo estuviéramos envolviendo en un hilo, ¿ok? El nucleosoma se va a referir a esta parte de la hebra enredada y el núcleo del nucleosoma se va a referir a las histonas en las que se envolvió, ¿ok? Vamos a ver que las histonas en las que se envuelven van a ser histona 2, 2A, 2B, 23, perdónenme, 2A, 2B, H3 y H4, ¿ok? Siendo la H1 la histona que va a estabilizar a nuestro nucleosoma. Una vez que ya tenemos a nuestro nucleosoma, este nucleosoma se va a enredar y se va a convertir en un selenoide. Este selenoide eventualmente se va a empezar a envolver más y más y más y vamos a formar asas y superasas hasta convertirnos en cromosomas, ¿ok? Ay, perdón, es que sí estoy rapeando. Vimos las partes del cromosoma, que es las cromátides. En este caso tenemos un cromosoma diploide con dos cromátides y telómeros. Los telómeros quedamos que son secuencias que van a proteger a nuestras cromátidas, ¿ok? Los telómeros van a hacer que con cada replicación se pierda un poquito menos de genes. Van a promover su supervivencia, ¿ok? Acuérdense bien de esto, las secuencias de los telómeros son TTAGGG, ¿ok? Y el centrómero. El centrómero básicamente es el punto de unión entre ambas cromátides. ¿Cómo encontramos qué variabilidad hay en esta compactación del genoma? Podemos encontrarlo en eucromatina o en heterocromatina. La eucromatina es como la parte más laxa, más lábil, así como si los hilitos estuvieran volando, y normalmente esto lo encontramos cuando la célula está en un proceso de replicación, o sea, cuando la célula se va a empezar a dividir, ¿ok? Y tenemos la otra forma que es la heterocromatina. La heterocromatina es cuando ya encontramos todas las cromátides, los cromosomas así bien formaditos y normalmente es cuando las células más que dividirse están además teniendo ahí genes funcionales. ¿Ok? Y listo. Eso fue el rapeo. ¿Hay alguna duda con la última clase que tuvimos? ¿Algo que quieran que repitamos? ¿Algo que no haya quedado claro? Que digan, ya vi que ya me acordé que en eso me equivoqué en el quiz y quieran checarlo ahorita, lo que sea. ¿No? Ok. Ok, perfecto. Entonces, de todas formas, no importa. Si vamos a la mitad de la clase y se acuerdan de que tienen alguna duda de la primera clase, me avisan, me paran y me dicen. Entonces, ya, voy a dejar de hablar tan rápido y vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a ver el tema de duplicación y replicación. Les ofrezco una disculpa, esto estaba planeado para el fin de semana, pero eh, es que la verdad cuando yo vi este tema, bueno, en general para a mí bloque 4 me costó mucho trabajo cuando yo lo aprendí, entonces quiero hacer las clases lo más entendible posibles, y pues eso lleva un poquito más de tiempo porque estoy tratando como de digerirles toda la información y me llevé más tiempo del que pensé. Entonces les ofrezco una disculpa, pero no quería dejar pasar toda la semana porque yo sé que con sus doctores de repente van muy rápido. Entonces, sí. Ok, ya. Después del anuncio parroquial, después de las disculpas, vamos a empezar. ¿Qué es la duplicación o la replicación? Estos son sinónimos, ¿ok? La duplicación o la replicación va a ser como nuestra primera explicación del dogma central de la biología molecular. Es más, me voy a regresar. Si se acuerdan aquí en nuestro dibujito del dogma central, decíamos que el ADN se puede transcribir y convertir y generar ARN. Este ARN se puede traducir y nos va a codificar a una proteína. Sin embargo, ¿qué pasa con el genoma? ¿Qué pasa con el contenido de ADN cuando no quiere sintetizar proteínas? Lo único que quiere hacer es dividirse. No necesitamos crear ARN, no necesitamos crear proteínas, lo único que necesitamos es generar una célula con un material genético igualito. En ese caso, lo que vamos a hacer es duplicarlos, ¿ok? Este ADN que teníamos, lo que vamos a hacer es duplicarlo, generar material exactamente igual al que teníamos originalmente. Vamos a ver
cómo es todo ese proceso. No sin antes recordar que la duplicación, vamos a anotarlo, va a ser la síntesis de DNA a partir de DNA, ¿ok? Va a ser la síntesis de DNA a partir de DNA. Es decir, vamos a generar material genético a partir de material genético que ya teníamos. ¿Qué características va a tener esta duplicación? Ay, perdónenme, esperen. Lo siento, estaba sonando mi celular. ¿Qué características va a tener esta duplicación? Va a tener una característica que seguramente les van a estar repitiendo todo el tiempo, y es que esta duplicación va a ser semiconservativa, ¿ok? Déjenme, vamos a ponerlo aquí. Esta duplicación va a ser semiconservativa. ¿Qué significa que sea semiconservativa? Esto quiere decir que de una hebra de ADN que tenemos, vamos a generar dos, donde en ambas haya un cachito de la original y un cachito nuevo, ¿ok? Semiconservativa, porque en ambas vamos a conservar un cachito igualito de lo que teníamos antes y un cachito que vamos a generar completamente nuevo. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra doble hélice que se va a replicar y eventualmente nos va a formar una doble hélice con material viejito y un cachito de material nuevo y otra doble hélice con el otro cachito de material viejito y el otro cachito de material nuevo. ¿Ok? Ay, perdónenme, denme 2 segundos. Ya lo siento. Ok, entonces, ¿qué quiere decir semiconservativa? Quiere decir que a cada hebra hija le vamos a donar una hebra original y una hebra completamente nueva, ¿ok? A raíz de nuestra hebra original van a salir dos hebras hijas que sean mitad original, mitad nueva. Esto quiere decir que esta duplicación va a ser semiconservativa. Vamos a anotar aquí que esto quiere decir que cada doble hélice va a estar formada, cada doble hélice va a estar formada por una hebra original y una hebra completamente nueva, ¿ok? Miren, aquí en la fotito hay un ejemplo más o menos de cómo es. Aquí tenemos a nuestra hebra original que se va a empezar así como a desenredar para donar una parte a una de nuestras hebras hijas y otra parte a la otra de nuestras hebras hijas. A estas partes, ya que tenemos mitad y mitad, solo nos falta sintetizar la hebra complementaria. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo se va a sintetizar esta otra parte. Eso quiere decir que esta duplicación sea semiconservativa. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Se entiende bien este concepto? Espero que sí. Ok, entonces, yo sé que estudiamos medicina y yo sé que a nosotros nos interesa saber de, no sé, de huesos, de histología de nosotros, de embriología de nosotros, de tal vez de metabolismo, a mí me gusta mucho el metabolismo. Pero para este punto, sí es muy importante que entendamos algunas características de las células procariontes, ¿ok? Es decir, es importante que sepamos cómo se duplican también genes de bacterias, genes de algunos virus, incluso un poquito más importante que el de los nuestros, ¿ok? Vamos a empezar a ver cómo se duplican, cómo es esta duplicación o replicación en células procariontas, ¿ok? Esta duplicación va a tener tres pasos. Vamos a tener una iniciación, una elongación y una terminación. Vamos a ir viendo una por una. Empezamos con el paso de la iniciación. Ok, nuestro primer paso va a ser la iniciación. Aquí tenemos nosotros a nuestro plásmido, que es nuestro material genético proveniente de una bacteria o de algún virus, y a partir de este plásmido vamos a tener que generar dos hebras completamente
Ay, bueno, vamos a generar dos hebras semiconservativas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer en nuestro plásmido es encontrar el origen, es encontrar a partir de dónde se va a empezar a duplicar. Este origen, en este caso, se va a encontrar, vamos a decir, que aquí, ¿ok? El origen, donde se va a empezar el origen de donde va a iniciar esta duplicación, en el caso de las células procariontas, le vamos a llamar origen ORI-C, ¿ok? El lugar donde empieza la duplicación en células procariontas se va a llamar ORI-C. La característica que tiene este ORI-C en comparación con las células eucariontes es que vamos a tener un solo origen de iniciación, ¿ok? Este origen ORI-C va a ser único. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de aquí, que va a ser el origen donde vamos a empezar a replicar, solo puede empezar desde aquí. ¿Y cómo vamos a marcar que va a empezar desde aquí? Le vamos a poner una marca. Esta marca va a ser una proteína, ¿ok? Vamos a pegarle aquí una proteína para señalar que ahí va a ser el inicio. La proteína que vamos a ponerle va a ser una proteína llamada DNA-A. Vamos a pegarle una DNA-A. Aquí se lo vamos a pegar, que es donde estaba el órice. DNA-A se va a unir al órice. Quedamos que el órice va a ser el origen. Y en células procarientes va a ser un origen único. ¿Cómo esta proteína va a saber que aquí es el origen? ¿Por qué va a decir, se me hace que a partir de ahí quiero duplicar? Bueno, resulta que aquí van a haber muchas repeticiones de un par de bases que va a ser adenina, timina. ¿Alguien se acuerda qué características tiene este conjunto de adenina, timina en comparación con guanina, citosina? Que solo tiene dos enlaces y guanina citosina. Perfecto. Adenina, timina van a ser bases nitrogenadas unidas únicamente por dos enlaces. Por lo tanto, aquí en el órice van a haber muchas repeticiones de adenina timina, donde DNA va a decir, aquí es el lugar porque va a ser un lugar mucho más fácil de separar. Va a ser un lugar donde estas secuencias solo van a tener dos puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Romper donde hay dos puentes de hidrógeno o donde hay tres? Va a ser mucho más fácil romper donde haya dos. Por lo tanto, el órice va a ser el origen de iniciación único, donde van a haber varias repeticiones de adenina timina. ¿Por qué necesitamos que haya varias repeticiones de adenina timina? Porque esto nos va a dar una característica de ser fácil de separar. Ok, entonces ya, nuestro DNA-A ya se unió al ORIC y ya vimos que es porque aquí podemos separarlo más fácil. Una vez que nuestro DNA se une, va a llegar nuestra segunda enzima. Más bien nuestra primera enzima, nuestra segunda proteína. Este segundo paso que vamos a vivir ahora va a ser el de la enzima DNA-B. ¿Ok? Va a llegar una enzima que va a ser la DNA-B. La DNA-B va a ser una enzima llamada helicasa. Ahorita les voy a explicar para qué sirven las helicasas. En general, todas las helicasas, pero en este caso la DNAB, de lo que se va a encargar es en este punto abrir nuestra hebra, ¿ok? Va a abrir así un hueco para a partir de aquí empezar a duplicar. Entonces, la helicasa, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de separar las hebras, de abrir el hueco. DNAB se va a encargar de, ay, separar las hebras. Así como, por ejemplo, en metabolismo. Yo sé que ahorita ya a ustedes no les importa nada metabolismo, pero también sé que hay algunas personitas en final, entonces les digo, siempre les voy a estar tratando de repetir cosas de bloques pasados. Así como, por ejemplo, en metabolismo sabíamos que las cinasas pegaban fosfatos, que las fosfatasas quitaban fosfatos, que las deshidrogenasas oxidaban o reducían. En este caso, lo que nos vamos a aprender es que todas las helicasas se van a encargar de separar hebras, ¿ok? Si se fijan aquí, estos mecanismos son muchísimo más fáciles y entonces lo que nosotros tenemos que acordarnos es que las helicasas van a separar hebras.
La helicasa, que va a actuar aquí en la duplicación de las células procariontas, va a ser la DNA-B. Entonces, primer paso, encontramos el ORIC. Segundo paso, bueno, encontramos el ORIC y se une DNA-A. Segundo paso, se une nuestra helicasa, que es la DNA-B, y va a abrir nuestra hebra. Esta DNA-B se va a ubicar aquí, en los extremos de donde queremos abrir, y va a empezar a separar. Una vez que nuestra DNA-B empieza a separar, vamos a formar una estructura aquí, que se va a llamar horquilla de replicación. Horquilla de duplicación, perdón. Bueno, duplicación o replicación es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la enzima encargada de formar la horquilla de duplicación? ¿La helicasa o la DNAB? Luego, se me había olvidado que aquí les iba a poner una nota. Aquí vamos a anotar que las helicasas, todas las helicasas van a ser encargadas de desenrollar la doble hélice. Desenrollar la doble hélice. Ok, una vez que ya la tenemos desenredada, tenemos que hacer algo para que no se vuelva a pegar, porque acuérdense que estas dos hebras tienden a pegarse, las bases nitrogenadas tienden a unirse. Tenemos que hacer algo para mantenerlas separadas, tenemos que como que vencer esa tensión. Tenemos que vencer esa tensión y tenemos que mantenerlas separadas. Quien va a hacer esto van a ser unas proteínas llamadas PUCs. ¿Quién va a hacer esto? Unas proteínas llamadas PUCs, ¿ok? Las PUCs lo que van a hacer es evitar que se vuelvan a unir. Esto en bioquímica se le llama reasociación. Las PUCs van a evitar la reasociación. ¿Dónde vamos a colocar estas PUCs? Las vamos a colocar de ambos lados de nuestra horquilla, ¿ok? Las vamos a colocar para evitar que ésta se vuelva a unir. ¿Qué son las PUCs? Las PUCs son unas proteínas de unión, así se les llaman, ¿ok? Estas proteínas de unión se, se abrevian como SBB. SBB son proteínas de unión. Así como en el caso de la DNAB era una helicasa, en este caso las PUCs son SBB, que son proteínas de unión. En las células procariontas, las proteínas de unión que vamos a usar son las PUCs. Entonces, una vez que nuestra helicasa forma la horquilla de duplicación, vamos a pegarles proteínas PUCs para evitar que se vuelvan a unir. Y entonces podemos avanzar a nuestro cuarto paso. Nuestro cuarto paso va a ser la síntesis de primers. ¿Quién va a hacer esto? Lo va a hacer una enzima llamada DNAG. ¿Ok? Esta enzima va a ser la DNAG. La DNAG va a ser una enzima llamada primasa. Esta se va a llamar primasa. ¿Cuál va a ser la función de la DNAG o primasa? Va a ser sintetizar primers. Aquí lo interesante es que estos primers van a ser formados de RNA, no de DNA, ¿ok? Acuérdense que en la doble hélice, ambas doble hélices están hechas de DNA. Sin embargo, para la replicación, vamos a colocar un pequeño primer que va a estar formado de RNA, así como va a ser como un pequeño pegamento. Tal cual, por ejemplo, en el maquillaje, que antes de maquillarnos nos tenemos que poner primer para que se pegue bien, igualito aquí. Antes de empezar a sintetizar la hebra completa, vamos a sintetizar un cachito que va a ser un primer de RNA, ¿ok? Entonces, esto lo va a hacer nuestra enzima DNAG o primasa. Esta DNAG lo que va a hacer es sintetizar primers de ARN. ¿Dónde los va a colocar? Vamos a colocar
uno de este lado y uno de otro lado, ¿ok? Aquí necesitamos sintetizar una hebra y aquí necesitamos sintetizar otra hebra. Entonces los primers los vamos a poner donde deberíamos de empezar. Luego, vamos a pasar a nuestro quinto paso. Nuestro quinto paso va a ocurrir gracias a una enzima llamada girasa, ¿ok? Ahora va a llegar una enzima llamada girasa. La girasa también va a tener otro nombre, así como las otras, y este otro nombre va a ser topoisomerasa 2, ¿ok? Topoisomerasa 2. ¿Qué va a hacer la girasa? La girasa lo que va a hacer es reducir la tensión de los lados. ¿Cómo? A ver, vamos a explicar. Ok, teníamos, hagan de cuenta, un tendedero, ¿ok? Ubican que los tendederos son así como cuerdas enrolladas. Hagan de cuenta que a este tendedero le vamos a abrir un hoyo. Quien va a abrir este hoyo va a ser la helicasa. Entonces, ya le abrimos ese hoyo y ya nos aseguramos de que no se va a volver a pegar. El problema es que si han hecho eso con algún tendedero o, por ejemplo, con alguna trenza, cuando abren este hoyo, se empieza a formar tensión acá, porque pues, del enrollamiento se empieza a apretar más y más y más. Lo que hace la topoisomerasa es aliviar esta tensión. Va a asegurarse de que aunque abramos aquí, el resto de nuestra hebra no se esté apretando demasiado, no esté teniendo tanta tensión. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra enzima girasa? Va a reducir la tensión, va a reducir tensión del superenrollamiento. Así se le llama, ¿ok? Del superenrollamiento. ¿Y dónde van a estar nuestras topoisomerasas? Vamos a poner una aquí cerquita de la helicasa y otra acá cerquita de la helicasa. ¿Hasta aquí vamos entendiéndolo bien? ¿Hasta aquí vamos entendiendo bien este proceso? ¿Hay alguna duda? Cualquiera. Pero yo tengo una duda. Dime. Mi doctora me dijo que también estaba la DNAC. ¿Qué te ¿Esa para qué sirve? Depende, ¿qué te dijo que hacía? Mm, es que, bueno, en su presentación viene que está unida a la DNAB y la detiene cuando se necesita, pero yo lo investigué por mi parte y decía como que la carga. Sí, sí, Entonces, sí. no sé. Sí, lo que pasa es que la DNAB, por ejemplo, en los libros aparece aquí la DNAB y aparece aquí la DNAC. Básicamente es como su acompañante para estabilizarla. Sin embargo, chequé el sílabus y chequé el material complementario del departamento y únicamente les ponen estas. Yo les sugiero que no se intenten aprender más que esas porque, bueno, todos estos nombres son únicamente para células procariontas. Ahorita que veamos células eucariontas, todas estas cambian de nombre, ¿ok? Y a veces puede ser un poquito confuso. Y esto va a pasar tanto en duplicación como en transcripción como en traducción. Entonces son muchísimas enzimas que se tienen que aprender y las únicas que van a venir en su departamental son las que vienen en el sílabus. Entonces yo les sugiero que únicamente se aprendan esas. Aquí les puse esas, cubrí todo lo que pide el departamento y sí existen algunas más, pero yo les sugiero que ya no se aprendan las otras porque se van a hacer bolas y son demasiadas enzimas contando todos los procesos y que en todos los procesos se tienen que aprender de procariontas y de eucariontas. Pero bueno, para la duda, sí, efectivamente, la DNAC de lo que se encarga es de estabilizar a la DNAB. Puedes plantearlo como que la carga, o que la acompaña, o que la sostiene, como sea, la estabiliza. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, muy bien. Ya con esto terminaríamos la iniciación, ¿ok? Vamos a repasarla. Tenemos a nuestro plásmido y lo primero que vamos a hacer es encontrar el origen. El origen se va a llamar OriC. En este origen se va a unir una proteína llamada DNA. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a abrir la horquilla. Para abrir esta horquilla vamos a utilizar una helicasa. Las helicasas de lo que se van a encargar es de desarrollar esta doble hélice.
La helicasa que vamos a usar aquí va a ser la DNAB. Ya que tenemos abierta nuestra horquilla, vamos a ponerle algunas proteínas para que no se vuelvan a unir. Estas proteínas van a ser las PUCs. Una vez que tenemos puestas las PUCs, lo que vamos a hacer es sintetizar los primers. Estos primers, muy importante, van a estar hechos de RNA, ¿ok? Vamos a colocar uno, dos primers. Y por último, vamos a utilizar a nuestra enzima girasa para evitar que aquí a los lados se forme demasiada tensión. Vamos a aliviar esa tensión. Aquí, paréntesis rápido. También, dependiendo la bibliografía o incluso dependiendo de cuando lo busquen en internet, estos pasos pueden... ¿qué fue? Ya. Estos pasos pueden cambiar de orden, pero no importa. En algunos libros, esta parte de las PUCs lo ponen en elongación. En algunos otros libros, esta parte de la girasa lo ponen en elongación. Por ahí encontré otro donde esta girasa aparece como un dato extra, pero yo les sugiero que se los aprendan así porque siento que así tiene más sentido. Una vez que ya entendimos esto de la iniciación, vamos a plantear un concepto sobre una enzima antes de entrar a la elongación. Vamos a ponerle aquí qué son las polimerasas. Vamos a ver qué son las polimerasas. Las polimerasas van a ser enzimas capaces de sintetizar polinucleótidos. Esto quiere decir que las polimerasas van a ser capaces como tal, de sintetizar el resto de nuestra hebra. Va a sintetizar cadenas de polinucleótidos. Los nucleótidos que ya habíamos visto, las polimerasas van a sintetizar cadenas llenas de esos. Entonces, ¿qué son las polimerasas? Las polimerasas van a ser enzimas capaces de sintetizar polinucleótidos, de sintetizar polinucleótidos. Pero algo muy importante, las van a sintetizar a partir de un molde, ¿ok? No van a sintetizar estos nucleótidos como se les antoje. Van a ver un molde, como que van a ver a qué amiga copiarle y van a hacer la copia, ¿ok? No lo van a hacer necesariamente dependiendo de la necesidad, no lo van a hacer dependiendo del organismo, lo van a hacer dependiendo del molde que tienen. Las polimerasas van a ser enzimas capaces de sintetizar polinucleótidos a partir de un molde. A partir de un molde. Estas polimerasas van a tener dos características que quiero que me pongan mucha atención y que si tienen cualquier duda me la digan, pero quiero que esto quede totalmente bien porque puede ser algo un poquito confuso para el examen y pues en general para el resto de los temas. Estas polimerasas en este caso, vamos a sintetizar DNA, ¿ok? Si ya tenemos nosotros aquí una hebra, la hebra que vamos a sintetizar necesitamos que tenga las características contrarias. Es decir, si esta hebra iba de 5' a 3', necesitamos que la hebra contraria vaya de 3' a 5'. Si nuestra hebra original tenía adenina, guanina, citosina, ¿qué bases necesitamos de nuestra hebra complementaria? Alguien dígame. Si aquí tenemos adenina, guanina, citosina, ¿cuáles vendrían de este lado? Yo sé que sí. Timina, citosina, guanina. Perfecto. Timina, citosina, guanina. ¿Ok? Entonces, nuestras polimerasas de lo que se van a encargar es de sintetizar esa hebra paralela, pero esa hebra va a ser complementaria, perdón. Más bien, vamos a sintetizar la hebra que nos falta, y esta hebra va a ser complementaria y antiparalela. Esto quiere decir que vamos a poner las bases que van a complementar las que ya tenemos y antiparalela en el sentido contrario. Nuestro DNA o el DNA que vamos a formar va a ser, bueno, nuestra cadena nueva va a ser complementaria y antiparalela. Antiparalela.
¿Qué otra característica tienen las polimerasas? Las polimerasas van a leer, van a sintetizar en dirección 5', 3', ¿ok? Las polimerasas siempre van a polimerizar o a sintetizar en dirección 5', 3'. Pero para hacer esto, van a leer el material en dirección 3', 5'. Ahorita puede ser un poquito confuso, ahorita les voy a enseñar ejemplo, ahorita vamos a ver cómo lo hace. Va a polimerizar en dirección 5', 3', pero va a leer en dirección 3', 5'. Esto suena un poquito confuso, vamos a empezar con elongación para entender a qué me refiero. Ya terminamos con iniciación, vamos con elongación. Elongación. Ok, vamos a ver qué pasa con nuestro siguiente paso. Aquí les puse como un esquemita cortado a la mitad. Hagan de cuenta que aquí está la horquilla completa, pero para fines didácticos lo cortamos así, ¿ok? Aquí vamos a tener dos cadenas. Vamos a tener una cadena que vamos a llamar cadena líder. Mm, Vamos a tener a una cadena llamada cadena líder y a una cadena que vamos a llamar cadena rezagada, pero vamos a empezar con la cadena líder. Nuestra cadena líder, vamos a decir que iba en dirección 5', 3', ¿ok? Cualquier duda que tengan, por favor, me interrumpen. Nuestra cadena líder va en dirección 5', 3', ¿ok? Como ya se abrió, vamos a recordar que ¿quién la abrió? Nuestra enzima helicasa. Además de nuestra enzima helicasa, aquí tenía a su topoisomerasa, a su girasa, que le iba a evitar que se hiciera mucha tensión. Aparte de eso, ya sabemos que se sintetizaron unos primers. Entonces, el primer primer de nuestra cadena líder va a estar aquí, ¿ok? Aquí va a estar el primer de nuestra cadena líder. Hasta aquí nos quedamos en el paso anterior, ¿ok? Ya abrimos nuestra horquilla, ya disminuimos la tensión. Aquí imaginamos que están las pucks para evitar que se vuelvan a unir. Y ya tenemos a nuestro primer. Aquí ya puede actuar nuestra primera polimerasa. Esta primera polimerasa va a ser la DNA polimerasa 3. Va a ser la DNA polimerasa 3, ¿ok? La DNA polimerasa 3, con las características que les di, va a sintetizar nucleótidos en dirección 5', 3', pero los va a leer 3', 5'. ¿A qué me refiero? Ok, vamos a empezar por pasos. Si nuestra cadena líder iba en dirección 5', 3', ¿este primer en qué dirección va? Alguien dígame. 3', 5'. Perfecto. Este primer iría aquí en dirección 3', 5'. Muy bien. Nuestra DNA polimerasa va a empezar a leer o va a empezar a fabricar a partir del 3'. Entonces, aquí nuestra DNA polimerasa va a empezar a sintetizar a partir de aquí. Aquí se va a colocar nuestra DNA polimerasa. Aquí en nuestra DNA polimerasa, lo primero que va a formar va a ser de 5' a 3'. Entonces aquí nuestra DNA polimerasa va a empezar a formar una hebra en dirección 5', 3'. A eso me refiero con que nuestra DNA polimerasa va a sintetizar de 5' a 3', pero para empezar tiene que leer un 3' libre. ¿Se entendió esto? Esto es importante que se entienda porque todas las polimerasas actúan así. Sí. Ok, gracias, Mariana. Selene, Alejandra, Anderson, Aranza, Aime, ¿hay alguna duda?
¿Se entendió cómo funciona la polimerasa? Claro que sí, lo podemos repetir muchas veces. Denme, porfa, un segundo porque va llegando gente a mi casa y quiero cerrar la puerta. Esperen, o sea, cerrar la puerta para que no hagan ruido. Denme un segundo. Listo, ya. Ahora sí, claro que lo podemos repetir. A ver. Mm, Ok, aquí tenemos a nuestras dos cadenas. Vamos a empezar con nuestra cadena líder. Nuestra cadena líder, nos vamos a regresar a nuestro esquemita de acá. Si se acuerdan, la cadena líder, en este caso, esta cadena, va a ir en dirección 5' a 3'. Su cadena paralela va en dirección contraria, va en dirección 3' a 5', o 5' a 3', pero al revés, ¿ok? El caso es que van volteadas. Van así como estas serpientitas donde la cabeza de una está en la colita de la otra y y la cabeza de la otra está en la colita de la otra, ¿ok? Ya que tenemos bien claro ese concepto de que son antiparalelas, podemos regresar aquí. Nuestra primer cadena era 5', 3'. El primer que colocamos es de la cadena antiparalela, por lo tanto tiene que ir en dirección contraria. Entonces, sabiendo esto, sabemos que en nuestro primer aquí había una dirección 5' y aquí hay una dirección 3'. ¿Eso se entiende bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, ya que tenemos a nuestro primer, entonces la DNA polimerasa ya puede funcionar. Aquí yo les decía que la DNA polimerasa va a sintetizar puros nucleótidos que vayan de 5' a 3'. Pero la condición para sintetizar de 5' a 3' es que de donde empiece sea a partir de un 3', 5'. Vamos a ver a qué me refiero. Nuestra DNA polimerasa va a sintetizar en dirección 5', 3', es decir, para acá. Eso nos queda a nosotros perfecto, porque justo nosotros queremos sintetizar nucleótidos hacia esta dirección. Pero nos está diciendo que las polimerasas, para empezar a sintetizar, necesitan encontrar un 3' libre. En este caso, a nosotros nos queda perfecto, porque nuestro primer era 5', 3', y aquí teníamos un 3' libre. Nuestra DNA polimerasa sí va a sintetizar hacia el lado correcto y va a sintetizar a partir del lugar correcto. ¿Se entendió mejor? Lo podemos repetir las veces que sean necesarias, pero ¿todos hasta aquí me están entendiendo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ya que comprobamos que nuestra DNA polimerasa 3 sí va a poder funcionar, entonces nuestra DNA polimerasa se va a colocar aquí. Se va a colocar aquí y va a empezar a formar el resto de nuestra hebra. Entonces aquí vamos perfectos, porque ya generamos nuestra hebra 5', 3', ya vimos que es antiparalela y todo nos va a funcionar bien porque vamos a tener a nuestras hebras, a nuestras bases complementarias. Vamos a fingir que aquí había una adenina, aquí una guanina, aquí una citosina, aquí una timina. Y entonces en la contraria va a haber exactamente lo contrario. Citosina, guanina y timina, adenina. ¿Ok? Ya tenemos la replicación de nuestra cadena líder. Pero con nuestra cadena, bueno, con nuestra siguiente cadena vamos a tener un problema. Esta otra cadena se le va a llamar cadena rezagada. Esta va a ser una cadena rezagada. ¿Ok? Perdónenme, antes de empezar con la cadena rezagada, se me olvidó anotar aquí lo que nos faltaba. Ya se los expliqué, pero lo vamos a anotar. ¿Cuál va a ser la función de la DNA polimerasa? La DNA polimerasa de lo que se va a encargar es de agregar nucleótidos en dirección 5', 3'.
¿Qué característica va a tener la cadena líder? Esta cadena líder va a poder ser sintetizada de forma continua. ¿Qué quiere decir que sea de forma continua? Que aquí no va a haber nada que nos interrumpa. Esta cadena la vamos a poder sintetizar perfectamente bien. Ahora sí, vamos a pasar con la cadena rezagada y vamos a ver qué pasa aquí. Si recuerdan, aquí en nuestra cadena rezagada también habíamos formado un primer, pero aquí vamos a tener un problema. ¿En qué dirección va esta cadena rezagada? Alguien dígame. Si la cadena líder iba 5', 3', ¿en qué dirección va esta? Yo sé que ya están cansaditos, pero 6', 5'. perfecto. La cadena rezagada va a ir en dirección 3', 5'. Entonces, tú misma, Aranza, si nuestra cadena rezagada va en dirección 3', 5', este primer, ¿qué dirección tiene? 5', 3'. Perfecto. Aquí vamos a tener un 3' y acá vamos a tener un 5'. Y entonces nuestra DNA polimerasa va a tener un problema, porque ella solo puede sintetizar en dirección 5'3 y además necesita un 3' libre. Entonces, nuestra DNA polimerasa va a tener un problema porque no puede sintetizar esta parte de nuestra hebra. Para esto vamos a tener que hacer una pequeña trampita, una pequeña ayuda, más que una trampa. Y es que la primasa, que fue la que nos puso este primer, nos va a ayudar a colocar más cachitos de primers, como que más puntos de inicio, ¿ok? En la cadena rezagada, lo primero que va a pasar es que la primasa va a colocar varios primers. Va a colocar varios primers. Muy importante, acuérdense que estos primers son de ARN. Entonces, nuestra primasa va a colocarnos otros cachitos de primer. Ya teníamos este y nos va a colocar otro aquí y ya. Este es un ejemplo, ¿ok? Entonces, ya que nuestra primasa nos colocó varios primers, vamos a tener que este primer era 3', 5', y pues todos van a ser igual. 3', 5', 3', 5'. Esto ya nos va a ayudar un poquito. ¿Por qué? Porque, independientemente de los 5', ya vamos a tener varios 3' a partir de los cuales vamos a poder sintetizar. Nuestra DNA polimerasa, acuérdense que sintetiza 5', 3'. Entonces, vamos a sintetizar de acá para acá y va a empezar a sintetizar a partir de donde encontremos un 3'. Por lo tanto, nuestra DNA polimerasa va a poder empezar a sintetizar así. Vamos a poner otro primer. Aquí va a haber otro. Ok. Entonces, con nuestros primers nos ayudaron a poner otros 3', otros lugares a partir de donde nuestra DNA polimerasa iba a empezar a poder a formar nucleótidos. ¿Ok? La otra cosa con nuestra DNA polimerasa es que esta solo puede ir en dirección 5', 3'. Entonces, a fuerza, tenía que ir para allá. Por eso era muy importante que formáramos estos primers. Ya que están nuestros primers, entonces, otra vez, nuestra DNA polimerasa, nuestra DNA polimerasa 3 va a sintetizar el resto de un cachito de nuestra cadena. Si se fijan aquí, en lugar de haberlos hecho continuamente, como que tuvo que poner parches. Estos parches se van a llamar fragmentos de Okazaki, ¿ok? En el caso de la cadena rezagada, estos fragmentos que forma se le van a llamar fragmentos de Okazaki. En este caso, la DNA polimerasa 3 va a sintetizar fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Entonces, ¿qué está cambiando? En la cadena líder, nuestra DNA polimerasa 3 no tuvo ningún problema.
Sintetizó 5' 3' y lo hizo continuamente. En el caso de la cadena rezagada sí tuvimos problemas. Tuvimos que poner algunos primers para que nuestra DNA polimerasa pudiera trabajar en esta dirección. La DNA polimerasa a fuerzas tenía que trabajar en dirección 5', 3'. Ok. Ya que trabajó aquí, como no lo hizo de forma continua, puso como si fueran parches. A estos parches se les van a llamar fragmentos de Okazaki. Lo siguiente que vamos a hacer es que tenemos que quitar estos cachos de RNA. ¿Por qué? Porque nuestra cadena complementaria era de DNA. Nosotros no estábamos pidiendo RNA. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es quitar estos cachitos que no nos sirven. Para esto, vamos a empezar aquí en nuestra siguiente cadena, solo de ejemplo, ¿ok? Solo para que no tengan que borrarlo de su apunte. ¿Quién va a ser la enzima que va a quitar estos cachitos de RNA? La enzima que va a quitar estos cachitos se va a llamar DNA polimerasa 1, ¿ok? La DNA polimerasa 1 va a quitar los primers y va a cambiarlos por DNA. Va a quitar estos cachitos de RNA y los va a complementar con los de DNA. Entonces, la DNA polimerasa 1 va a quitar primers, va a quitar los primers y los primers que por cierto eran de RNA y los va a cambiar por DNA. Entonces, nuestra DNA polimerasa 1 lo que hizo fue formarnos nuestra cadena ya bien hecha. Quitó estos cachitos de RNA y complementó los de DNA. Pero espérenme, no queda así. Queda más o menos. Así lo voy a copiar y lo voy a pegar. Aquí teníamos nuestra cadena y lo que va a hacer la DNA polimerasa 1 es quitar los primers y cambiarlos por cachitos de DNA, ¿ok? Ya casi estamos completos. Ya esta cadena se parece un poquito más a esto. Ahora lo que necesitamos es que estos cachitos se peguen. Necesitamos como un resistor, necesitamos formar enlaces entre los fragmentos de Okazaki para que por fin ya nos quede una línea, una hebra continua. La enzima que va a pegar estos fragmentos se va a llamar DNA ligasa. Nuestra siguiente enzima es la DNA ligasa. DNA, espérame, DNA ligasa. La DNA ligasa lo que va a hacer es unir los fragmentos de Okazaki para sellar los espacios. La DNA ligasa va a unir fragmentos de Okazaki y va a sellar los espacios. Va a sellar los espacios. Entonces ahora sí, nuestra DNA ligasa se va a poner aquí y se va a encargar, y se va a encargar de por fin hacer nuestra hebra completamente continua. Y entonces ya por fin nuestra hebra es antiparalela, ya va en dirección 3', 5', que es lo contrario a esta, y seguramente ya vamos a tener a nuestros nucleótidos bien definidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la cadena líder y la cadena rezagada? En la cadena líder no tuvimos problema y la hicimos de forma continua. Sin embargo, en la cadena rezagada tuvimos que colocar varios primers, luego formar nuestros fragmentos de Okazaki, luego quitar los primers y llenarlos con puro DNA y por último sellar los espacios con nuestra DNA ligasa. Todo esto, ¿por qué fue? Porque la DNA polimerasa solo puede trabajar en dirección 5', 3'. Por lo tanto, nos causaba problema en la cadena que iba 3', 5' y que lo necesitaba al revés. ¿Hay alguna duda con este proceso? Yo sé que estuvo un poquito complicado, como que un poquito revuelto,
¿Pero hay alguna duda? Yo sé que estamos cansados, pero prefiero resolvérselas ahorita. Ok, espero que... Bueno, ok, voy a cambiar la pregunta. ¿Quedó claro? Sí, esto es en eucariotas, ¿verdad? Ajá, este es en eucariontas. Estamos viendo bacterias. No, esto es en procariontas. Estamos viendo bacterias. Sí, procariontas. Empezamos con nuestro plásmido. Me asusté porque pensé que se los había puesto mal. ¿Sí? Aranza y me, ¿vamos bien? Ok, está bien. Bueno, ya que hicimos todo esto complicado, pero al menos ya tenemos nuestras dos hebras correctamente, entonces podemos pasar a nuestro siguiente proceso, que es el proceso de terminación. Ya por fin vamos a la terminación. La terminación es el más fácil de todos. Entonces, perfecto. De este lado ya teníamos a nuestra cadena sintetizada para acá. De este lado ya teníamos a nuestra cadena sintetizada para acá, que estuvo un poquito complicado, pero ya lo logramos. ¿Cómo van a saber nuestras primasas dónde parar? ¿Cómo van a saber cómo, no, hasta aquí tengo que hacer esta hebra, hasta acá tengo que hacer esta hebra? ¿Cómo vamos a saber dónde parar? Lo primero que vamos a hacer para que no se nos olvide, lo vamos a repetir, 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 es poner las enzimas. ¿Alguien se acuerda qué enzima es la que separa las hebras? La moradita que iba aquí, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Era la DNAB, Perfecto. ¿Y el otro nombre que tiene? helicasa. Perfecto. Entonces vamos a poner aquí a nuestra DNAB o helicasa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la enzima que reducía la presión? Bueno, la tensión, la que iba acá. Pueden checarlo si quieren. Topoisomerasa, Perfecto, topoisomerasa. ¿Te acuerdas qué número de topoisomerasa era? 2. Perfecto. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba en células procariontes? Le pusimos otro nombre, ¿te acuerdas? Era una Gira. girasa. Ajá, perfecto. Era una girasa. Entonces la ponemos aquí. Ahora sí, vamos a ver cómo vamos a saber dónde es donde termina nuestra duplicación. Aquí, cuando termina, nos vamos a encontrar con una secuencia que se va a llamar aquí. Esta secuencia se va a llamar secuencia TER. Va a ser una secuencia llamada secuencia TER. Cuando nosotros encontramos a la secuencia TER, se va a unir una nueva proteína. Esta proteína se va a llamar proteína TUS, ¿ok? Va a llegar una proteína y se va a unir a la secuencia TER. Esta proteína se va a llamar proteína TUS. ¿Para qué nos va a servir la proteína TUS? La proteína TUS lo que va a hacer es inhibir a nuestra helicasa. Va a inhibir a la helicasa para que entonces ya no esté abriendo nuestra horquilla y entonces podamos parar con este proceso. La proteína TUS va a inhibir a la helicasa. Entonces, ¿cómo sabemos que vamos a terminar nuestra síntesis de nuestra cadena contraria? Porque vamos a encontrar a la secuencia TER y esta secuencia TER va a traer a la proteína TUS. La proteína TUS, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a la helicasa. Y entonces, si se acuerdan, este plásmido era así redondito. ¿Ok? Este plásmido era redondo. Abrimos aquí un agujero que era la horquilla de replicación y empezamos a replicar. Algo que no les dije y que era importante, perdónenme, se me fue, es que además de ser semiconservativa, esta duplicación va a tener una característica que va a ser bidireccional. Eso quiere decir que esta replicación tanto va a ir de este lado como va a ir para este lado.
Por lo tanto, cuando terminemos de duplicar para acá y terminemos de duplicar para acá, nos va a dar una cosa más o menos así. Vamos a tener dos cromosomas o dos materiales genéticos procariontas pegados. A estos dos cromosomas pegados les vamos a llamar cromosomas concatenados. A esto se le va a llamar cromosomas concatenados. Cuando nosotros hayamos terminado de duplicar hacia los dos lados, vamos a tener como resultado dos cromosomas con material genético idéntico, pero van a estar pegados. A esto se les llaman cromosomas concatenados. Aquí, por ejemplo, les puse una fotito de cómo es. Aquí teníamos a nuestro plásmido, se abrió la horquilla de replicación y se empezó a duplicar tanto para acá como para acá. Eventualmente se duplica, se duplica, se duplica y vamos a tener material genético de un lado y material genético del otro lado. Eventualmente vamos a tener dos cromosomas hijas pegadas. Aquí lo intenté representar y a esto se le van a llamar cromosomas concatenados. Para separar nosotros a nuestros cromosomas concatenados y que cada uno se pueda ir por su lado, vamos a utilizar a nuestra última enzima, que va a ser otra topoisomerasa, pero va a ser la topoisomerasa 4. Vamos a utilizar a la topoisomerasa 4. La topoisomerasa 4 se va a encargar de separar a las hebras hijas. Separar a las hebras hijas. Y entonces, como resultado, vamos a tener algo así. Vamos a tener dos cromosomas procariontes completamente separados. ¿Hay alguna duda con la replicación de células procariontes? ¿Quedó claro? ¿Se entendió todo hasta aquí? Sí, todo bien. Perfecto. Aranza, Selene, Anderson, sí, creo que sí. Aimé, ¿vamos bien? Sí, Doc. Perfecto. Ok, increíble. Bueno, ya nos falta poquito. Yo sé que parece que nos falta un chorro, pero les prometo que ya la siguiente parte ya se va mucho más rápida. Ok, a todo este conjunto de enzimas que van a poder controlar la duplicación, que se van a encargar de que todo esto pueda ser posible y que esté controlado, a todo este conjunto se le va a llamar replicosoma. Vamos a ver quién forma el replicosoma bacteriano. ¿Quiénes son el conjunto de enzimas que se van a encargar de la replicación de células procariontas, en este caso de las bacterias? Váyanme ayudando para que estemos un poquito despiertos. ¿Se acuerdan cómo se llama la helicasa? DNAB. Perfecto. Nuestra helicasa va a ser una DNAB. Luego necesitamos a una primasa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? DNAG. Perfecto. Fue una DNAG. Después necesitamos perdónenme, a una polimerasa que fue la más importante de todas. ¿Se acuerdan cuál era? DNA polimerasa. Ajá, era la número 3 específicamente. Era la DNA polimerasa 3. Luego tuvimos a las proteínas de unión. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Pu- Perfecto, las PUCs. Entonces utilizamos a nuestras PUCs. Y por último, a la topoisomerasa que reducía la tensión. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Girasa. Perfecto, la girasa. Entonces, vamos a poner a nuestra girasa. Este es como tal el nombre ¿qué hace la enzima? Les digo, es como si dijéramos, este es una sinasa, una fosfatasa, una deshidrogenasa, y este es el nombre correcto que le vamos a dar para las células procariontas.
¿ok? Es muy importante que se las aprendan porque aunque tengan las mismas funciones que las células eucariontas, solo por tener el nombre distinto, las pueden confundir en su examen. En su examen, la verdad, les digo, este DEPA normalmente es fácil porque es de pura teoría. Les pueden preguntar como, ¿cuál es la enzima encargada de separar las hebras en las bacterias? Y entonces en esas opciones les van a poner tanto a la DNAB como a las opciones de las eucariontas. Ustedes tienen que acordarse de cuál de las dos, de cuáles son las diferencias. Bueno, más de que cuáles son las diferencias, cómo se llaman en eucariontas y cómo se llaman en procariontas. Pero entonces, estas enzimas fueron las enzimas principales de nuestra duplicación. A todas estas en conjunto les vamos a llamar replicosoma bacteriano. Replicosoma bacteriano. Sí utilizamos otras enzimas, pero estas fueron las principales y son las que forman parte del replicosoma bacteriano. Con eso, básicamente terminamos la duplicación procarionta. Nos falta ver la duplicación eucarionta, pero les prometo que ya va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya nada más nos vamos a centrar en las diferencias, ya no vamos a explicar todos los pasos porque quiero creer que hasta aquí le hemos entendido bien. ¿Hasta aquí le hemos entendido bien? Espero que sí. Ok. Sí. Ya me voy a apurar para que no terminemos súper tarde e igual les agradezco muchísimo que estén aquí. Ok, bueno, miren, aquí les puse una tablita con las polimerasas procariontas que hay. Como vieron, vimos a la pol 1, a la pol 2 y a la pol 3. Si se acuerdan, la polimerasa 3 fue la que iba generando nuestros fragmentos de Okazaki, la que iba formando nuestra línea continua, y esta es la más importante. Luego también mencionamos a la polimerasa 1 que iba rellenando los huecos, ¿ok? Y además de reparar los huecos, que iba quitando RNA e iba poniendo DNA. Luego tenemos a la polimerasa 2 que no les mencioné. La polimerasa 2 de lo que se va a encargar es de la reparación. Ninguno de estos procesos es perfecto. Normalmente en esta duplicación de genes pueden haber problemas. Estos problemas son los que dan pie a las mutaciones. Para esto, nuestras células tienen métodos de control muy específicos. Entonces, la polimerasa 2 es como un policía, ¿ok? Esta polimerasa 2 va viendo si hay algún error y entonces lo va reparando. En el proceso normal no lo mencionamos, pero es importante que la conozcan. Polimerasa 1 fue la que vimos, quita fragmentos y los cambia por DNA. Polimerasa 3 es la más vital y polimerasa 2 es la que encarga de la reparación del DNA. La que yo siempre he visto que preguntan es la polimerasa 3. Y entonces, ¿qué es importante? Que la polimerasa 3 es vital para que nuestro cromosoma sobreviva. Sin polimerasa 1 podríamos trabajar. Sin polimerasa 2 podríamos trabajar. Si no hay polimerasa 3 no se da la duplicación y nuestro cromosoma ya no es compatible con la vida. Entonces, la polimerasa 3 es vital para la supervivencia de de nuestro cromosoma bacteriano. Ok, ahora sí, oficialmente terminamos la duplicación en células procariontas. Me voy a tratar de ir lo más rápido que pueda para las células eucariontas, pero de todas formas, cualquier duda, me paran. Lo podemos explicar las veces que sean necesarias. Entonces, vamos a ver qué pasa con las células eucariontas. Células eucariontas. Ok, también vamos a tener los mismos tres pasos. Iniciación, elongación y terminación. Vamos a ver cómo empieza la iniciación. Antes de empezar a ver dónde es la iniciación, algo importante. La duplicación genética en células eucariontas ocurre siempre durante la fase S del ciclo celular. Siento que eso es más de embrión, pero siempre se los pueden preguntar. Fase S del ciclo celular, ¿ok? Entonces, células eucariontas. Iniciación. ¿Dónde va a empezar? Si se acuerdan, en nuestras células procariontas
empezábamos en un lugar llamado Oricé. En este caso, nuestro origen va a tener otro nombre y ese nombre va a ser Orc, ¿ok? Va a ser Orc. Y una diferencia con el Orice, que era único, es que en el caso de las células eucariontes vamos a tener varios puntos de origen. Vamos a tener varios sitios de duplicación. Van a haber múltiples sitios de iniciación. ¿Ok? Así como en el pasado uníamos unas proteínas, que era la DNA-A, en este caso vamos a unir otras proteínas. En su tablita del sílabus les dicen que se van a unir unas proteínas llamadas ARS. Vamos a ponerlo. Estas ARS se llaman secuencia de replicación autónoma. Se van a llamar secuencia de replicación autónoma. Sin embargo, las ARS únicamente funcionan en levaduras, ¿ok? No, en el resto de células procariontas, incluidas las nuestras, las proteínas que se pegan van a ser las ORC. No sé la verdad por qué en el sílabus, en el departamento les dice la ARS, porque en todas las bibliografías vienen como ORC. Las ORC son las proteínas que se unen al resto de células eucariontas. ARC únicamente sirve para levaduras. Las ORC, su nombre completo es complejo de reconocimiento de origen. Van a ser estas proteínas llamadas complejo de reconocimiento de origen. Entonces, igualito al pasado, nuestro origen en lugar de ser ORIC se va a llamar ORC. En lugar de ser único, va a tener múltiples sitios de origen. ¿Qué proteínas se van a unir? Dependiendo de la célula, puede ser o un ARS o un ORC. Lo que importa es que estas proteínas se van a unir en nuestros sitios de unión. ¿Ok? Y entonces, ya que tenemos nuestro sitio de unión, pasamos al punto número 2. El punto número 2 va a ser el de la helicasa. En este caso, nuestra helicasa se va a llamar MCM. ¿Ok? MCM es una helicasa. ¿Alguien me recuerda para qué sirve una helicasa? para separar las Sí, 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 vas bien, vas bien, vas bien. cadenas. Perfecto. Va a separar a nuestras hebras. Y entonces, como aquí teníamos varios puntos de origen, vamos a poner una aquí, otra acá y otra acá, ¿ok? Todo esto va a pasar en todas nuestras horquillas de replicación. En este caso, o sea, lo estamos haciendo como en diagrama family friendly, pero va a pasar en todos los puntos de origen que tengamos en nuestra doble hélice. En este caso pusimos dos y en ambas van a estar nuestras helicasas separando las hebras. Lo siguiente es poner nuestras proteínas de unión, que en este caso se van a llamar RPA. Nuestras proteínas de unión se van a llamar RPA. Estas RPA van a ser SBB o proteínas de unión. Las RPA se van a encargar de evitar la reasociación. Van a evitar la reasociación. Y entonces las ponemos acá, de este lado, también las ponemos acá, para evitar que nuestras hebras se vuelvan a unir. Luego tenemos que poner nuestros nuevos primers. Quien va a poner los primers, en este caso, va a ser una polimerasa alfa, ¿ok? La polimerasa alfa va a sintetizar los primers, que acuérdense que son de RNA. Va a sintetizar primers de RNA. Entonces, aquí dibujamos un primer, aquí dibujamos otro primer, un primer y otro primer. Ahora, chance aquí ustedes están preguntando, ¿por qué si aquí teníamos a las mismas, pero bueno, proteínas similares, teníamos también helicasa
teníamos también proteínas de unión, porque aquí tenemos una polimerasa. Aquí también estamos usando una primasa, igual que en las procariontas. Sin embargo, en este caso van a ser primasas asociadas a polimerasa. Entonces aquí, abajito le vamos a poner que también es una primasa, pero es una primasa asociada a polimerasa. Ya formamos nuestros primers. Ahora tenemos que desvanecer la tensión que hay aquí, porque acuérdense, es como un tendedero que cuando abrimos se empieza a formar tensión a los lados. Para desvanecer esa tensión vamos a usar una topoisomerasa. Esta topoisomerasa, en realidad podemos usar cualquiera de dos topoisomerasas. Van a ser las topoisomerasas 1 y 2, ¿ok? Topoisomerasas 1 y 2 se van a encargar de reducir la tensión. ¿Dónde vamos a colocar nuestras topoisomerasas? A lo largo de nuestras hebras. Ok, hasta aquí ya tenemos exactamente el mismo paso que en la iniciación de las células procariontas. Vamos a repasar cuáles son las diferencias, porque en su temario como tal viene, si ya lo checaron, en su temario como tal viene aprenderse la duplicación en células procariontas y entender la diferencia con las eucariontas. No viene como tal que se memoricen las de eucariontas, pero al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que queremos ubicar bien es cuáles son las diferencias. Entonces, primera diferencia. Esta tiene origen múltiple, tiene múltiples orígenes, ¿ok? En células procariontas teníamos un solo origen, aquí tenemos múltiples. Luego, las enzimas son prácticamente las mismas, bueno, el mismo tipo de enzima. Lo que tenemos que identificar es cómo cambian los nombres. En este caso, en lugar de ser DNAB, es MCM. En lugar de ser PUX, es RPA. En lugar de ser una primasa, es una polimerasa alfa. Y en este caso, la topoisomerasa, en lugar de llamarse girasa, se va a llamar como tal topoisomerasa 1 y 2. ¿Ok? Ahora, van a ver por ahí que también va a haber una polimerasa llamada polimerasa gamma. Vamos a poner acá. Van a encontrar por ahí que existe una polimerasa gamma. Esta polimerasa gamma, lo más relevante que tiene es que se va a encargar de la duplicación genética del genoma ubicado en la mitocondria, ¿ok? Todo esto está pasando en nuestro núcleo, en el material genético que tenemos en nuestro núcleo. Sin embargo, acuérdense que en la mitocondria también hay un poquito de material genético. En ese poquito de material genético, ese poquito material genético que también se tiene que duplicar, va a estar a cargo de la polimerasa gamma. Nuestra polimerasa gamma se va a encargar del material genético de la mitocondria. Y listo. Ya tenemos la iniciación. Les prometo que ya nos falta bien poquito. Ya nada más vemos la elongación y la terminación. Aquí ya hasta les puse muy avanzado todo esto solo para que hagamos un repaso y para que veamos cuáles van a ser las diferencias. Entonces, vamos otra vez. Vamos a empezar con la elongación. Tenemos a nuestra cadena líder y a nuestra cadena rezagada. Nuestra cadena líder iba en dirección 5', 3'. Nuestra cadena rezagada iba en dirección 3', 5'. Entonces, vamos a empezar por la cadena líder. Ya que tenemos a nuestro primer, vamos a necesitar a una polimerasa. ¿Se acuerdan qué polimerasa actuaba en las procariontas? ¿Qué polimerasa se encargaba de hacer esta cadena? La 3. Perfecto. En este caso, la polimerasa que nos va a ayudar va a ser la DNA polimerasa epsilon, ¿ok? Nuestra DNA polimerasa epsilon va a agregar los nucleótidos necesarios y va a generar nuestra hebra en dirección 5', 3'. Este paso es exactamente igualito. Lo único que cambia es el nombre de nuestra polimerasa. Al igual que en la pasada, nuestra cadena líder va a tener una duplicación continua. En la cadena rezagada es donde va a cambiar un poquito. ¿Se acuerdan cómo se llama la enzima que coloca el resto de los primers?
Bueno, ¿cómo se llamaba en la procarionta? Mm, Ok, bueno, ya les voy a empezar. Les voy a ayudar porque yo sé que ya es tardecito. Bueno, en este caso, la enzima que va a completar el resto de los primers para que nuestra DNA polimerasa pueda funcionar va a ser una primasa. La primasa va a colocar primers para que entonces tengamos varios espacios 3' y entonces nuestra DNA polimerasa pueda sintetizar cadenas en esta dirección. ¿Ok? Perdónenme, en esta dirección. Ahora sí. Entonces, ya que tenemos nuestros primers, entonces vamos a empezar a sintetizar nuestros fragmentos de Okazaki. Todos entendemos bien qué son los fragmentos de Okazaki. Solo díganme sí, ¿no? Sí, perfecto. Ok. La enzima que va a generar en este caso nuestros fragmentos de Okazaki no va a ser la misma. En este caso, la enzima que va a sintetizar nuestros fragmentos de Okazaki se va a llamar DNA polimerasa delta. ¿Ok? Nuestra DNA polimerasa delta se va a encargar de sintetizar nuestros fragmentos de Okazaki. Y entonces, padres, ya tenemos nuestros fragmentos de Okazaki, pero ahora necesitamos quitarlos y poner el DNA. Solo que antes en este caso va a haber un paso extra. En este caso, vamos a utilizar unas nuevas enzimas llamadas RNasa y FEN1. Va a actuar una enzima llamada RNasa y otra llamada FEN1. Estas enzimas, como su nombre lo dice, RNasa, se van a encargar de eliminar los primers, ¿ok? Se van a encargar de eliminar primers. Estas enzimas se van a encargar de retirar los primers. Y entonces, ya que están retirados los primers, necesitamos llenar los huecos. ¿Están de acuerdo? Para rellenar los huecos, la enzima que va a actuar se va a llamar DNA polimerasa. Otra vez va a ser la DNA polimerasa delta. La DNA polimerasa delta va a rellenar los huecos. Y entonces ya tenemos una línea continua. Ya logramos en este caso sintetizar a nuestra cadena rezagada. ¿Cuál va a ser la diferencia en la elongación entre células eucariontas y células procariontas? Aquí vamos a tener enzimas extras que van a ser la RNAasa y la FEN1 que se van a encargar primero de quitar los primers. Si se acuerdan, en el pasado quien se encargaba de eso era la DNA polimerasa 1. En este caso va a ser la RNAasa y la FEN1. Ya que nuestra DNA polimerasa llenó los huecos, lo único que nos faltaba era unir los fragmentos. En este caso, sí va a ser la misma enzima y va a ser la DNA ligasa. La DNA ligasa se va a encargar de unir fragmentos. Y listo. Ya terminamos con la elongación de las células eucariontas, perdónenme. Hasta aquí vamos bien. Ya nos falta, les juro, poquitito. Ya solo nos falta la terminación. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay cualquier duda, la que sea, la que sea, la que sea? Saquen energía si es que tienen dudas. ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Todo bien? Ok, increíble. Entonces ya vamos por fin a nuestro último paso, que es la terminación.
Esta terminación va a ser muchísimo más simple que la de las células eucariontas, digo, procariontas. En este caso, no vamos a tener una secuencia que nos diga que es el final. En este caso, en este caso, la replicación va a terminar hasta que todos los orígenes se junten. Por ejemplo, si se acuerdan, nuestra hebra estaba así y tuvimos varios sitios de origen. Todos estos sitios hicieron una horquilla de replicación y eventualmente esas horquillas se fueron abriendo, 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 abriendo. Aquí les puse una fotito de cómo estas horquillas se van abriendo. Nuestra replicación va a terminar hasta que todas estas horquillas se hayan terminado de abrir y todas tengan a sus hebras hijas. Entonces va a terminar algo así. Estas eran nuestras hebras originales que estaban así. Se empezaron a replicar y entonces tenemos a nuestra hebra, eh, a nuestra cadena líder con su cadena hija y a nuestra cadena rezagada con su cadena hija. En el caso de las células eucariontas, no va a haber una secuencia de terminación. No habrá secuencia de terminación. No va a haber secuencia de terminación. La replicación termina cuando las horquillas convergen, ¿ok? La duplicación termina cuando las horquillas convergen. Cuando las horquillas convergen. Y entonces, ya con eso, terminamos nuestra replicación de células eucariontas. Ahora, nuestro último dato extra. ¿Se acuerdan que hace rato que les estaba rapeando el repaso, les dije que la secuencia de telómeros era muy importante? Si se acuerdan, en nuestro cromosoma que era como una cosa así, teníamos a los telómeros, que les dije que eran como casquitos que iban a proteger que iban a proteger nuestro material genético. Cada que nuestro DNA se duplica, estos telómeros se van haciendo más cortitos y más cortitos y más cortitos. ¿Cómo pasa esto? Nuestra secuencia de telómeros era T, T, A, G, G, G. ¿Ok? Esa era nuestra secuencia de telómeros. Nuestros telómeros tienen la función de proteger los extremos. Protegen extremos. En este caso, solo para la explicación se los puse una vez, pero en realidad los telómeros se repiten así la secuencia y se repite y se repite y se repite muchísimas veces, ¿ok? Cada que hay una duplicación, esta secuencia se va cortando, se va cortando, se va cortando. Cada que se acorta, nuestra célula va perdiendo la capacidad de duplicarse. Entonces, eventualmente, por ejemplo, con el envejecimiento, estas células ya no se van a poder seguir duplicando y darán paso a, pues, a la degeneración del tejido, ¿ok? Hay algunas células, sobre todo aquellas que están en constante recambio, por ejemplo, los eritrocitos, la piel, la queratina, bueno, la queratina es una proteína. Bueno, células que están en constante cambio, que van a tener una enzima encargada de sintetizar estas secuencias de nuevo. Esta enzima va a ser la telomerasa. La telomerasa va a extender los telómeros para que nuestras células sigan soportando la multiplicación. Las telomerasas van a extender telómeros con cada multiplicación. Con cada multiplicación. Esto está muy interesante porque se cree que, por ejemplo, durante el cáncer, creo que ya se los había dicho en la clase 1 o 2. En el cáncer, lo que pasa es que las células cancerígenas se están reproduciendo súper rápido, súper rápido, súper rápido y además parece que nada las para. Esto es porque los telómeros de las células cancerígenas, aquí tenemos a nuestra célula cancerígena, a nuestra cromosoma de nuestra célula cancerígena, en los telómeros de estas células
no se están acortando. No se están acortando porque tienen una gran cantidad de telomerasas. Cada que nuestras células cancerígenas se duplican y se duplican y se duplican, las telomerasas protegen a sus telómeros para que éstas puedan seguirse duplicando. Es por eso que no hay un límite, que no se limitan y entonces crecen exacerbadamente. ¿Ok? Yo sé que estuvo súper pesado, pero ya con eso estamos terminando duplicación. Yo sé que estuvo medio pesado, yo sé que la hora no nos ayudó, pero realmente que no quería dejar pasar la semana sin que viéramos el tema. Quiero preguntarles antes de que termine la clase, ¿cómo les pareció? Si quedó cualquier duda, si quisieran que para el siguiente tema cambiáramos algo, quiero escucharlos. ¿Cómo lo sintieron? A ver, espérenme, déjenme cierro la grabación de una vez. Bueno, antes de cerrar la grabación, eso fue todo por las clases muestra. En el Drive, ya hice el Drive, ya hice el grupo oficial ahorita. Y si alguien que está viendo esto y ya está inscrito y no está en el grupo, por favor, mándenme un mensaje. Y ya, les dije por ahí que les iba a mandar el artículo de Watson y Crick, ya está en el Drive. Y voy a hacer lo posible por subirles las plantillas al Drive para que las tengan todo el tiempo. Entonces déjenme paro la grabación.